El general Marcos Pérez Jiménez estaba preocupado. Ya llevaba un lustro como dictador en Venezuela y a fuerza de petróleo había financiado la compra de carreteras, la inauguración de cuarteles y las mazmorras para opositores, todas obras de indudable importancia pública, pero todos, incluso en su círculo más cercano de alcahuetes, opinaban que su mandato estaba cerca del fin, aunque no muchos se animaban a decírselo, hasta que una de sus amantes, devota del culto a María Lionza, se lo había sugerido en un trance espiritista. Se cuenta que eso fue lo que le dio la idea. Mandaría a construir un gran monumento a María Lionza y lo haría instalar a la vista de todos. Si los embajadores, los militares y hasta muchos opositores aceptaban sobornos, ¿por qué la reina no le concedería unos añitos más de noble totalitarismo anticomunista? Pero no, los problemas siguieron. Aunque el general encontró la salvación provisoria, efectivamente, en la religión. La Iglesia Católica apoyó calurosamente la dictadura de Jiménez por algunos años más, en parte a cambio de que se permitiera la más cruel persecución contra los seguidores de María Lionza, la misma reina a la que Pérez Jiménez erigió un monumento poco antes. Ignoro si el rumor es cierto, pero no me extrañaría, ni un poquito, que María Lionza se negase a cualquier alianza con un prepotente dictador militar. De hecho, sus principales parceros son, por el contrario, los héroes más humildes de la independencia de Venezuela. Guaycaipuró, cacique de los Teques y líder de la resistencia indígena, que hizo temblar a los invasores europeos, y el negro Felipe, único oficial negro en el ejército de Bolívar. A principios de los años 90, tuve la oportunidad de ser invitado a un encuentro de comunicadores en Venezuela y trabé amistad con la líder de uno de los barrios más pobres de Caracas, por lo que tuve el extraño privilegio de recorrer los temidos cerros caraqueños y conversar con la gente como un vecino más. Allí conocí a una anciana, matrona del barrio, a quien pregunté qué debía conocer de Venezuela. ¿Qué buscas?, me devolvió la pregunta. Magia, le contesté. Sorte, fue la respuesta de la abuela. Así que, horas después de ese diálogo brevísimo, abordaba un bus destartalado, repleto de campesinos, gallinas y jaulas de chanchos, con rumbo a la montaña sagrada de Sorte, hogar y territorio de María Lionza. La pintoresca Catramina me dejó en un pueblito llamado Chivacoa, en el estado de Yaracuy, donde debía procurarme un transporte aún más precario hasta la montaña. Jamás había visto tanta gente entrar en un solo jeep. Éramos 11, una masa humana indiscriminable, batiéndose en cada bache de un accidentado camino de piedra. 10 minutos antes no nos conocíamos, ahora cantamos. No me será fácil, ni quiero, olvidar jamás la intensa alegría que reinaba en aquel entrevero imposible de piernas, brazos y sudores, con los invisibles asientos y las chapas de la carrocería como tambores. Cantábamos agradecimientos a la negra Tomasa, a Changó y a la propia María Lionza. La Tomasa era una campesina del siglo XVII que aprendió de su madre y de las indias de lengua quirajara a mirar el futuro de las hojas del tabaco y a sanar enfermedades del cuerpo y del alma. Changó, espíritu del trueno y de la justicia, vino de contrabando en el corazón sufrido de los yoruba africanos, y no le importó que los cristianos y cristianas también lo amaran
y lo confundieran con Santa Bárbara. Toda la montaña de Sorte es un altar inmenso dedicado aún, más que a María Lionza y sus aliados, a la diversidad más asombrosa que reúne sin jerarquías a espíritus indios, negros y campesinos cristianos. Allí vi a una mujer hablarme durante más de una hora con la voz de Nicanor Ochoa, un viejo arriero al que asesinaron para robarle sus animales hace ya más de 2 siglos. Vi a 3 señores de impecables túnicas blancas arrancar con la mano tripas enfermas del vientre de una mujer asombrada y acumuladas en un balde, en pleno monte y frente a una fila de 50 personas que esperaban su turno. Vi gente caminando sobre fuego, vi a un joven atravesando su propia piel con agujas, clavárselas en la cara sin sangrar ni quejarse, sin dejar siquiera de bailar feliz al tronar de los tambores. Allí hay una maestra, y los de al lado son de la mafia. Y hay también algunos políticos importantes. Es que aquí todos somos lo mismo. Nadie es más que nadie. Doctores y lavanderas, todos vienen, me decía don Miguel Blanco. Su hijo Luis ni siquiera gateaba a los 6 meses de vida. Balbuceaba y se babeaba a los 2 años. Tenía un tumor inoperable en el cerebro. Ningún profesional se atrevió a darle más de 3 años de vida, tormentosa y progresivamente degradada, hasta la miseria. Era como un animal, me contaba con lágrimas en los ojos, enormes, y mirando un punto fijo en las llamas de la fogata, como si allí pudiera ver todo el dolor espantoso que vivió. Me mordía, se comía él mismo a mordiscos. Por eso vine hace años a ver, y me quedé 3 meses con él aquí, durmiendo en el pantano, porque llovía mucho. Y allí lo ve, está curado, prácticamente. Esta montaña santa me ha puesto pruebas terribles. Hemos pasado necesidades y hemos sufrido, pero lo que siento es amor y respeto por esta montaña, porque nos ha hecho mucho bien. Y yo pensaba en si tanto amor por un hijo no será capaz de sanarlo de los males más terribles, o si lo que cura será esa horizontalidad increíble y solidaria de gentes y almas de culturas diferentes y de tiempos distintos, que se hermanan en sorte para devolver la esperanza a los que más sufren. O a lo mejor todo eso son justamente la Tomasa, María Lionza, Guaycaipuró, el negro Felipe y Yangó. Cuentan en Yaracuy que hace siglos la gente de la nación Caquetió supo por señales del viento y las estrellas que iban a ser una niña con ojos de esmeralda y que eso sería anuncio de una gran desgracia que acabaría con su pueblo. Cuando la niña se viera a sí misma por primera vez, decían los abuelos, la catástrofe sería inevitable. Durante muchísimos años, aquel anuncio de la naturaleza puso a temblar a los viejos sabios del pueblo Caquetió, tanto como a las mujeres preñadas. Es que nunca que se recordara en la larga memoria de la gente Caquetió, esos presagios se habían equivocado, pero en todo ese tiempo el aviso solo sirvió para darles miedo a las parturientas. Así que con el correr de los años, el presagio que los abuelos leyeron en la tierra y el cielo se fue desluciendo hasta casi extinguirse en el olvido. Casi. La gente del pueblo Caquetió había vivido un largo, largo tiempo de prosperidad. La generosidad increíble de la naturaleza regalaba todo a manos llenas: guanábanas, aguacate, guayabas y nísperos en los cerrados montes. Los peces atestaban los ríos y los conejos, dantas, armadillos
y venados corrían por los prados. Habían logrado construir canales para llevar el agua a los poblados y acequias para los plantíos de auyamas, maíz, mango y yuca. No faltaba el algodón para los abrigos, ni el mauré para tejer las hamacas, ni el tabaco para los espíritus, ni el ayo para alegrar las fiestas y ayudar en el cansancio de las distancias. Las guerras eran algo tan lejano ya que solo los más ancianos llevaban en la piel las marcas de alguna antigua refriega por la tierra. Fueron 2 generaciones enteras que jamás conocieron la escasez. Así que, ¿por qué temer? Era época de muchos hijos, que hicieran grande el poblado de Nibar y fuerte el espíritu caqueteó. Para eso estaba la miel de abeja tronconera, que ayudaba mucho a poner en vilo la fertilidad de las mujeres. Hasta el propio Diao, el cacique mayor de nombre Yaracuy, esperaba que el vientre de su mujer se abriera pronto para dejar salir a su heredero y parcero, con quien compartir la prosperidad de su gente. Por varios días, las mujeres habían horneado y estrujado cocuy para que estuviese pronto el aguardiente que alegraría la fiesta. Y aunque la ansiedad era grande, el Diao no podía abandonar del todo sus obligaciones de gobernante. En uno de esos recorridos, no muy lejanos, 3 sabios boratios fueron en persona a avisarle que debía volver pronto, porque el parto ya había comenzado. Sin una sombra de duda, el Diao emprendió el regreso a Nibar, a pasos largos de felicidad y esperanza. Pero no fue eso lo que encontró cuando llegó al poblado. Caras gachas, expresiones de tristeza, miradas que se esforzaban por no mirarlo a los ojos. De lejos nomás, se dio cuenta de que algo andaba rematadamente mal. Mientras casi corría, preguntó con la voz temblando si estaban buenos y sanos. La gente hizo gestos de que sí, rehuyendo todavía la mirada, y una abuela partera le dijo al pasar en voz baja que no era varón. En los últimos trancos, antes de llegar a su morada, pensó miles de cosas, que a lo mejor no era para tanto, que sin guerras no hacen falta guerreros, que una niña está bien si es sana. Cuando entró, todas y todos salieron en silencio. En la puerta, el Diao alcanzó a ver a su niña por primera vez en el regazo de su madre. Era preciosa y animada. Se acercó para verla mejor. La levantó en sus brazos con una ternura que no imaginaba tener, y entonces se dio cuenta. La niña tenía los ojos profundamente verdes, como la mar de los Caribes. El corazón se le puso patas arriba en un instante larguísimo, mezcla brava de miedo y dolor y desesperanza. No lo soportó y salió, con la niña todavía en sus brazos, aguantando las lágrimas que se le amontonaban en los ojos. Fue peor, porque todo lo que no quería ver, lo vio en la mirada y en el silencio triste de su gente, de los sabedores boratios, de las mujeres y los viejos. La niña con ojos de esmeralda tenía que morir, y pronto, antes de que se cumpliera el presagio y la desgracia más profunda acabara con el pueblo. ¿Por qué le pasaría justamente a él, al mismísimo Yaracuy, el Diao de Nibar? De poco sirvió que los boratios le explicaran que lo mejor sería entregar
a la niña a la anaconda, espíritu del lago, y que fuesen los dioses mismos quienes dispusieran de ella. El miedo se le fue volviendo desesperación, y la desesperación angustia, y la angustia rabia. Alzó a su niña lo más alto que pudo para que estuviera a la vista de toda la gente por única vez, y su voz hizo estremecer la tierra cuando gritó que esta niña desciende de los Diao, que se llamará Yara, porque es nieta de Yirka y bisnieta de Yaré, los caciques que fundaron el pueblo caquetio de Nibar, y que todo el pueblo le debería respeto y jamás se volvería a hablar de ella, jamás. Y junto con aquellas palabras abrazó a la niña y le hizo gesto a uno de sus amigos fieles para que le siguiera junto a sus guerreros. La pena de su pueblo lo acompañó también. En una cueva de la montaña la dejó, junto a una vieja matrona, y 22 de sus mejores soldados harían guardia en turnos junto a la entrada. Nada les faltaría. Tras dejar instrucciones claras, el Diay Yaracuy, padre por algunos minutos, apenas volvió la vista atrás y emprendió el regreso al poblado de Nibar. Allí, en aquel mundo estrecho y oscuro, pasó Yara sus primeros años y allí aprendió a caminar, a ver, a no hacer preguntas. Allí dejó de ser niña, pero con la juventud llegó la curiosidad, y aún cuando casi no decía palabra alguna, el alma se le debió llenar de preguntas sobre el origen de la luz, del agua y de la gente que jamás le abandonaba, pero con ternura jamás le permitía alcanzar la entrada. Pero una tarde, de las muchas en aquella penumbra permanente donde nadie veía como ella, notó que la nana se dormía y que sus guardias reían y tomaban aguardiente, y supo que era tiempo. Al principio debió tener miedo del sol que la inundó y del viento que revolvió su pelo por primera vez, pero descubrir que el mundo era inmenso debió ser para ella tan trascendental como descubrir que era libre. Libre. Ni siquiera tenía una palabra para nombrar eso. Corrió entre las rocas y los árboles sin querer pensar, y disfrutando de todo lo que le rodea, llegó al lago Humaripá. De aquí viene el agua, debió pensar, y se asomó para ver mejor. Allí donde creyó que iba a conocer el fondo del lago, se encontró de golpe con su propia imagen. Las historias que la gente caquetio contó difieren sobre lo que pasó después. Muchas y muchos afirman que algo enorme salió del lago, Anaconda, el espíritu de Humaripá. Al instante se enamoró de la joven Yara y se la tragó de una vez. También se cuenta que los sabios boratios hicieron reventar a la culebra en una tormenta gigante que inundó el valle de Nibar. Pero todos y todas coinciden en que Yara no acabó sus días en el vientre de una culebra, que voló con alas de mariposa, concluyen algunas voces. Otras, que escapó al lomo de un danta azul. Lo cierto es que nada de todo aquello pudo impedir que la desgracia cayera, efectivamente, sobre el pueblo caquetio. La catástrofe llegó en carabelas y caballos, cubierta de chapas y armada hasta los dientes, babeándose por encontrar el dorado. Casi todos los hombres y mujeres murieron después de ser esclavizados, pero tampoco duda nadie de que Yara, la niña con ojos de esmeralda, a la que los españoles llamaron María de la Onza o María Lionza, jamás abandonó sus montañas de Sorte. Sigue allí,
reina de las aguas dulces para siempre, recuperando a su pueblo perdido en cada uno y una de los miles que llegan a su montaña cada día con una esperanza en las manos